Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carlos Nuño Entre Amigos. Hoy da comienzo este podcast, programa magazine un poco para las redes sociales, para todo el mundo a nivel internacional. Estamos contentos, ya saben que lo estamos retomando. Hace un tiempo atrás lo hacíamos para televisión y ahora estamos ya en las plataformas. Felices porque hoy da comienzo una nueva historia, una nueva imagen, nuevo logo, nuevo todo y además nuevos invitados. Hoy empiezo con un gran amigo mío, además somos tocayos, dueño, creador, fundador de una de las agrupaciones más importantes que ha dado Colombia y a nivel mundial, porque ha viajado por todas partes. Ahora hablamos con eso. Estamos con Carlos Navia. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola tocayito, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo andas? Bien, contento, gracias. Dándote los agradecimientos por la invitación. De verdad que qué bueno poder estar uno participando en estas actividades donde estas redes sociales y todo esto que se nos está presentando, pues hay que aprovecharlas porque esto ya se volvió a nivel del mundo y qué bueno que en la gente que le encanta la salsa y los seguidores de la orquesta La Identidad, pues se den cuenta qué está pasando al interior de esta orquesta y de verdad que vienen cosas muy importantes. Claro, lo importante, una de las cosas que bien acaba de decir mi querido Carlos, nosotros somos del otro siglo, esto no quiere decir por edad, sino por artísticos, porque cantamos desde otro planeta ya casi. Estamos contentos porque hemos conocido el mundo análogo, el mundo de la televisión, de la radio, de la prensa y como bien dice él, hoy estamos en plataformas, nosotros podemos ya abarcar todas, absolutamente todas, de Carlos Nuño, la Grande Madrid. Vamos a estar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas. Pero con Carlos vamos a tratar de que ustedes conozcan tal vez cosas diferentes, que sean un poco más humanas, no tan musicales. Canciones de feria, un montón, las tiene todas, o sea, tiene un montón de repertorio que ha sido muy importante para ustedes. Yo creo que empezaste ya muy temprano a pegar temas en la feria, pero lo importante, ¿de dónde sale La Identidad? ¿Por qué ese nombre? Bueno, esto tiene una historia y una historia muy bonita porque nosotros sí iniciamos desde muy chicos, y hablo de nosotros porque siempre relaciono la parte familiar, de ahí viene mi hermano que hizo parte también de las agrupaciones que yo como líder conformé al interior de nuestra familia. Se inició eso en una esquina de barrio y allí nace como ¿En qué barrio? el Chicle de la Nueva Floresta, donde han salido cantidad de artistas, jugadores. Bueno, ese ha sido un barrio muy especial y muy importante en Santiago de Cali. Y allí conocimos un vecino que compartía con nosotros cantando guarachas y cantando esa música de esa época de Daniel Santos, de Bienvenido. Y él se juntaba con nosotros, yo sacaba guitarra, algunos llegaban con una olla y comenzaba a tocar haciendo de cuenta que era un instrumento de percusión. Y mira los inicios, ¿no? Cómo se dan las cosas. Y con él cantaba sus canciones, lo que le llamaba la atención. Y con el tiempo, él ingresa a ser parte como motorista de una secretaría de la alcaldía. Entonces, después, y él sigue insistiendo con su música. Yo le comencé a enseñar a tocar guitarra. Me refiero a Oscar Gómez, se llama él, todavía está vivo. Está en vigencia, pero no llevó pues la música como a como nosotros lo hicimos, que ya nos tocó volvernos profesionales en esto de la música. Él después pasa a ser parte de empresas municipales de Cali y allí comienza a compartir como motorista también con el gerente administrativo, el doctor Raúl Suárez Franco, que él siempre me dice: Carlitos, vos siquiera que te acordás y siempre me tirás ahí, pues como el acordarme del nombre de él. Él tuvo la idea de que en Cali no podría ser solamente trabajo, sino que él decía: hay que relacionar esto con otras actividades
y entonces creó la Casa de la Cultura en Cali y respaldó mucho la parte deportiva. O sea, las mejores selecciones que hubo en Cali pues eran creadas porque él estaba apoyando eso, fútbol, basquetbol, eso ahí fue la locura. Y allí se da el inicio de crear una buena orquesta al interior de Cali. ¿Cómo nos hicimos conocedores con el gerente administrativo? Pues por intermedio del amigo de Oscar. Algún día él le comentó sobre eso y le dijo que qué bueno que él quería organizar una orquesta al interior, y ahí mismo le dijo, yo le tengo la gente. Y entonces ya se refería a nosotros, porque puede inclusive vivió en la casa un tiempo. Y entonces allí nace la oportunidad de que algún día aparece él con Raúl Suárez, que llegaron a un sitio donde nosotros trabajábamos de planta. En ese tiempo estábamos iniciando el proceso de la música, entonces normalmente uno se volvía muy bueno trabajando nosotros le llamábamos un trabajo fijo, o sea, toda la semana íbamos a tocar, que era un restaurante argentino, y allá iba mucha gente a comer. Pero perdona, ¿todo esto ya estaban estudiando música o empírico? ¿Cómo nació? No, yo tuve la oportunidad porque mi papá siempre se empeñó en que se empeñó en que la música, y a mí me llamaba la atención la guitarra, y él me llevaba en su bicicleta en ese tiempo y me llevaba en la parrilla, y yo con mi guitarrita así llueva, trueno, relampague, me llevaba a estudiar al Sena de Salomia. En ese tiempo había una institución que enseñaban música, entonces yo tendría por ahí que 9, 10 años. Entonces desde un principio comenzó, y allá yo era el único niño que estaba estudiando con un poco de personas ya adultas. Pero comencé a tener el conocimiento de la iniciación de la parte gramatical de la música, entonces me fui como metiendo en el cuento ya de una manera que me fuera volviendo pues muy bueno en cuestión de ejecución de la guitarra. Y ese descubrimiento lo hace otro vecino que seguramente me había visto por ahí comenzando a aprender a tocar canciones en la guitarra, y le comentó a un hermano que era instructor al cual yo fui a llegar a estudiar allá. Es que estamos hablando de un instrumento que es la guitarra, la tenemos por allá, y ahora nuestro querido Manuel, que es parte de aquí del equipo de Entre Amigos, nos busca la guitarra para que tú sigas con la aventura del inicio hasta que llegas a grabar con una de las compañías en ese momento más importantes de Colombia. Sí, ahí está. Gracias. Estamos hablando de ella. Es que si no le da celos, tanto nombrarle y está muy lejos. Ajá. Sí, resulta que entonces yo comencé a formarme ya con conocimientos gramaticales, lo que es la parte técnica de instrumento y todo. Entonces, esa fue mis primeros inicios, pero eso me dio para que me volviera mucho más líder, y entonces comenzamos a organizar grupos ya tipo familiar, tocando música de los Panchos, tocando música que le cantaba a mi mamá, rancheras de aquella época. Entonces, bueno, esos fueron los inicios. Ya yo siempre digo, nos encamábamos, juntábamos 2 camas, y allí en familia, y mis hermanas también les gustaba cantar. Entonces, a buscar acordes. Sí, eso se volvió ya como las veladas y entre semanas, todo eso, y la chocolateada, pues, y era cantando. Entonces, eso se volvió como una costumbre en familia. Y allí comenzamos a organizar ya la parte de organizar canciones inéditas, nuevas, propias. Todo. Y la parte grupal, o sea, ahí aparecen otro primo hermano nuestro que también hizo parte de la orquesta, fueron los inicios también con él. Y ese es más o menos como como la historia de cómo se inició. ¿Y en qué año exactamente? El primer álbum. Bueno, el primer álbum nosotros lo comenzamos a realizar a través de la casa disquera Codiscos, que era una de las casas más importantes aquí, en el año 1986. Porque en el 87 sale la producción y comienza a sonar esa canción que todo el mundo la declaró como el éxito, y al final de año la declaran disco de la Feria de Cali. Mujeres. Pues fíjate, le vamos a contar a la gente un poquito por qué nace la idea de llegar al primer álbum. Después de ese éxito, Mujeres, y fueron canciones que en la feria eran
indiscutiblemente las primeras, las más tocadas, las más sonadas, las más radiales. Nosotros llegamos incluso a hacer un trabajo, más adelante se lo explicaba uno de mujeres, pero después de mujeres, que dentro de ese álbum hay un montón de palos, me imagino que el reto de grabar el segundo disco, tercer disco, cuarto disco, ¿cuántos discos exactamente ha grabado Identidad? Nosotros hicimos un contrato con Codisco, la compañía que nos ofreció la oportunidad de grabar, y el compromiso era de grabar un LP por año, y fue por 5 años, o sea que el resultado tenía que ser 5 LPs, porque ese era el compromiso que habíamos adquirido con ellos. Afortunadamente en el primer trabajo discográfico se pegaron como 3 canciones, fueron Mujeres, Las cosas son como son, La Fuma, fue otro tema que inclusive nosotros lo retomamos hace poco, porque es una canción tipo son también, la otra canción Son las cosas son como son, de composición de Edgar Díaz del Castillo, fue una de las personas que también ingresó a ser parte también, pero Tu Desdén viene en otra producción. Nos fue muy bien porque ya con la declaratoria de un disco de Feria de Cali en la primera producción, y eso nos dio la posibilidad de que en esa época los empresarios, orquesta que grababa y que ganaba disco de feria, era seguro que el otro año viajaba de gira para los Estados Unidos. Entonces en el 88 nosotros ya teníamos la persona que se había fijado en la identidad, y lógicamente que apareció pues una gira casi 3 meses. Me imagino que eso es cuando la Feria de Cali era arte, cultura, música, importación, exportación, eran de sonidos de arte, del espectáculo de Cali, pero sobre todo, yo me acuerdo internacionalmente, todo el mundo quería estar aquí. O sea, esa época, tú hablabas en Puerto Rico, voy para la Feria de Cali, todo el mundo decía, qué envidia, qué rabia, en Miami, donde fueras, en Nueva York. No como hoy en día, ¿no? Que es un poco un conflicto, hasta más bien político, más que artístico. Ajá. Pero sí que creo que la Feria de Cali, qué suerte hemos tenido, Carlitos, de vivir la mejor Feria de Cali, ¿no? Juanchito. Y yo considero que nos tocó una época muy bonita. Yo siempre digo la época dorada de las orquestas de Cali, porque tuvimos mucha suerte en tener unos muy buenos productores, muy buenos arreglistas. Me acuerdo mucho de ese arreglo de Mujeres de Aureliano. Fue una persona que aportó muchísimo con su conocimiento, pianista. Después aparece seguidamente Chucho Ramírez, también otro que hizo el arreglo de Como yo llamé, muchas canciones. Aquí cantidad de orquestas aprovechamos de eso. Pero aparece también a través de Jairo con su grupo Nietzsche. Trajo de Venezuela también a César Monge, que era el director de La Dimensión Latina, que dirigió muchas cosas de Oscar de León también, y él se compromete con nosotros a hacer una producción musical, donde viene ese tema que también fue éxito de fin de año, como titula Quiéreme. A quien entrego mi vida, ámame, quiero que me quieras. En la voz de Kiki Arbey, que también es una canción escrita por él. O sea, eso es un poema hecho canción. Es una canción muy linda que aún todavía la gente la disfruta y la bailan. Oye, Carlos, y entre música y música y música, yo me imagino que siempre lo curioso, ¿tú qué hobby tienes aparte de la música? Porque tú te metes en tantas producciones, tantas canciones, tantas ferias, tanto viaje, pero realmente, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué hay que te gusta a ti fuera de la música? A ver. No, me encanta de todo. Te cuento que, a ver, tengo algo muy importante para contar, porque mi papá también fue muy todero, que le llaman a las personas que de todo saben un poquito. Y yo mantenía, pero pegado al corte con mi papá. Él sí salía a un trabajo de ir a hacer una reparación. En ese tiempo le llamaban plomería. Y era reparar una tubería que en ese tiempo era tubería galvanizada, que eso era más duro de trabajar. Y él compró hasta una terraja, es el aparato con que uno hace las roscas para pues, coger los accesorios y poder hacer empalmes y todo eso. Y yo de niño, yo tendría por ahí, cuando yo llegué a la Nueva Floresta, yo llegué muy peladito, porque inclusive cuando llegamos a la Nueva Floresta yo apenas comenzaba el entrar a la escuela, no tenía que en ese tiempo decían que tenía que tener 7 años. Entonces cuando yo cumplí los 7 años, estando en la Nueva Floresta, entré a estudiar en una escuela de ahí cerca de la casa llamada Guatemala. Entonces ahí hice toda mi primaria, pero desde esa época de niño yo era el peladito que en la casa
llevaba a la gente a la casa porque sabían que ahí se hacían las roscas de esas tuberías y yo era el que me ganaba a los chavitos allí, pero eso le tocaba hacer uno fuerza y era una vaina bien tenaz. Cuando tú escuchabas la música, fuera de salsa, saquemos la salsa, el son, Sí. la guaracha, el mambo, bla, bla, bla. ¿Qué escuchabas? En la casa que escuchábamos música colombiana. Es decir, la esencia de la música en la casa fue siempre a través de la música colombiana, boleros. Mi mamá le encantaban los boleros de los Panchos, las rancheras. Entonces yo por eso, más adelante cogí fue requinto. O sea, yo me aprendía todas las introducciones de esas canciones de los Panchos y las tocábamos y aún yo toco guitarra. Es que los Panchos, o sea, Esa ha sido la música de toda la era vida, nuestra la base, música de los mucho. Tres Reyes, de los tres haces. de todo eso, y después nos metimos fue con la música también ranchera, música colombiana. O sea, usted me pregunta qué no sé tocar y yo no sé de pronto algo que se me ha quedado, pero yo toco de todo. O sea, Te pasa como a mí que al final uno va al conservatorio y entonces me decían, ¿qué instrumento vas a tomar? Y yo pues decidí tomar batería. Ajá. Me gustaba mucho la batería. Hasta que la llevé a la casa, mi padre me escuchó la primera sesión y dijo, hasta aquí. La batería no me interesa. ya. Porque era acústicamente muy pesado. Yo aporreaba, yo creo que los vecinos se acordaban de mi madre. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Cambié de instrumento, me fui al bajo. Entonces el bajo tenía un problema rotundo y absoluto para mí, que son las manos. Yo cuido las manos más, créanme, que mis perritas. Y entonces, cuando yo veía que las yemas sufrían tanto los arrastres, ajá. yo dije, esto no es para mí. Y duré muy poquito. Me fui al saxo, hasta que llegué al piano. Y cuando ya me quedé en el piano, pues muy feliz. Ya Me sentía más maravilloso. cómodo. Pero luego me doy cuenta de que 2 o 3 años en cada instrumento, eso ayuda una barbaridad. Claro. ¿Qué es lo que veo que te quería preguntar? Mucha gente llega a producir, Carlos, se meten a hacer un trabajo de salsa, de bolero, de lo que sea. Todos son loops hoy en día. Ajá. Loops, secuencias, mentiras, sampler, Sí. sonidos irreales, ahora con la IA, o sea, no hay nada real. Qué tristeza, ya nadie sabe tocar nada. La electrónica desplazó mucho y mire, la misma tecnología, ahorita que tú hablas también de la parte de la inteligencia Ya. y toda esa vaina, hasta los mismos compositores, a veces Haider... ¿Has tomado café, para que sepas? Ya, siempre relaciono la vaina con Haider porque pues él es publicista, tú lo sabes, y él maneja muy bien todos esos conceptos. Estamos hablando de su hijo, para que Y- ustedes sepan. Y resulta que cuando me dice, ya, yo estoy escribiendo una canción y él me dice, papá, démela que yo la meto aquí con la inteligencia artificial, y yo le digo, no me la toque para nada porque eso ya no va a ser real, porque la verdad, y yo no quiero dejarme desplazar de mis sentimientos, de lo Claro. que yo quiero expresar con una canción. Y entonces yo digo, mira, si nosotros mismos nos sometemos a lo que la tecnología nos está entregando, pues hay cosas que no comparto, por ejemplo, porque yo a veces cuento con él cuando vamos en el carro, porque él coloca la vaina de la ubicación y que la sí. ruta y que todo eso, y yo le digo, déjeme que yo le gano a ese porque cuando trabajé en Cali me tocó trabajar mucho tiempo en la calle y lógicamente que pues me ¿Tú tocaba sabes que existe mi esposa? de direcciones. A veces me dice, ese no sabe dónde vamos. Digo, ¿cómo no vas a ver? Es un GPS, eso es automático. Y me dice, no, coge la otra calle, no sé cuántos. Y me la cambia. Ah. Y me la cambia, Sí, ves imagínense. que sí es posible, porque yo también, a mí me pasa eso y yo te cojo mi ruta, la que yo conozco, y no, eso ya uno sabe por dónde tiene que ser, y yo le gano a ese aparato, le digo yo a mi hijo, y nos soltamos a reír. Y sí, Carlos, la situación es que nosotros tenemos que seguir dándole el aporte que nosotros nos hemos propuesto a través de lo que aprendimos, y es la música. Mira, yo desde muy chico... ¿Cuántos años? Cuando estamos hablando de chicos, que no es que seamos dos momias, pero bueno, es que nos van a atacar. ¿Cuántos años en la música? 40 años con identidad. Ay, señor. Pero yo había arrancado mucho tiempo atrás. O sea, yo creo que yo llevo más de 50 años en esto de la música. Madre mía. Porque yo comencé muy pequeño, yo estaba muy chico cuando arranqué con lo de la música. De 4 añitos ya iba un primo familiar de mi papá, y él me decía, Carlos, coge el instrumento, ¿sabes qué? Era un limatón, ¿sabes qué es un Sí, limatón? sí, Una sí, lima sí. ya con mucha más Sí, sí. corrosidad, Ranuras.
Y resulta entonces que yo cogía un atornillador de la herramienta que mi papá mantenía en una mesita ahí que él trabajaba. Entonces yo comenzaba a hacer como tocar un güiro. Y él tenía un par de bongos pequeñitos y entonces él ponía la música y él comenzaba a tocar y yo acompañándolo con eso. O sea, mi primer güiro era con la botella de Fanta. ¿Tú llegaste a conocer la primera botella de Fanta de cristal? ¿Fanta de naranja? Fanta de naranja tenía ranuras. Sí. Era como rayitas. Y le sacabas y sonido. uno cogía un tenedor espectacular. Sonaba muy bueno. Claro. Muy bueno. Estamos Sí. inventando. O sea que son cosas que le llegaron a uno como ideas y las exploró y resultamente que le sacó sonido a eso. Sí. Y entonces ahí uno sabía que era rítmico, que es muy fundamental a la persona que quiere aprender música. Entonces ahí nace también la posibilidad de que yo mostré desde muy pequeñito y mi papá era de las personas que guitarras, bandola, tiple ahí colgadas en la pared. Entonces llegaban amigos de él que tocaban y entonces pues, cogían guitarra y se ponían a tocar y mi hermana la mayor cantaba con ellos. Entonces desde ahí ya comenzó también como la intención, decía, apenas ellos se iban, yo cogía la guitarra, pero yo ya había estado sentado poniéndoles cuidado. Entonces cuando ellos se iban yo cogía y ya había pillado dónde colocaban los dedos y entonces ahí mismo yo comenzaba a tratar de hacer lo mismo y a sacarle sonido a la guitarra. Y mira dónde fue avanzando la vaina, ¿no? O sea, que se pegó uno de algo que le llamó la atención y que afortunadamente desde muy chico pues comencé a aprenderlo. Óyeme, Carlos, la idea no es hablar de cosas tensas, ni amarguras, ni nada de cosas así, pero uno siempre en la vida, tú sabes que la nuestra artística tiene lo bonito, lo malo, lo medio, y entonces no entienden que para nosotros es difícil siempre dar la cara. Es un negocio muy complicado. Por ejemplo, el día que falleció mi papá, el día siguiente yo tenía un concierto. Imagínate, eso fue tenaz. Y recuerdo como 15 presentaciones dándose quimio, mi papá, y radiación. O sea, yo a veces digo, qué cosas tan tensas tenemos que hacer. Entonces, el caso tuyo, pese a ser una familia, ahora que tienes a tu hijo, mi querido Haider, que es hermoso. Ahí tenemos también un pianista en común, Pablo, vamos a mandar un saludo a Arboleda, porque es maravilloso, un pianista, brutal, yo lo quiero mucho. Sí. Y también trabaja con Carlitos y conmigo también. Pero los conflictos que a veces llegan y los problemas, los choques que son naturales de vida, hace que el grupo tenga esa rotura. Sí. Que es bueno hablar de esto porque a veces cuando me dice a mí la gente la identidad, se pueden equivocar viendo por ahí muchas publicidades de cosas que no es correcta en la identidad. La identidad sigue siendo tú, la identidad es tu marca, la identidad eres tú el que lo representa, siempre has estado ahí. Sí, y ahora incluso tu hijo que está en el timbal, maravilloso y produciendo. Pero ¿por qué esa rotura? Aparte que son cosas que pasan en la vida. Situaciones que se presentan y se han presentado a nivel de toda la historia artística, digo yo, y en las diferentes organizaciones. Mira, por ejemplo, y anoche hablaba precisamente con Ramón Rodríguez y nos comentaba muchas cosas de situaciones que se presentaron en su vida artística de Puerto Rico, en Nueva York, nos hacía unos comentarios y entonces nosotros no estamos exceptos de que sucedan cosas por ese estilo. Acá se inició el proceso de identidad, con el tiempo también hubo roturas por diferentes situaciones que se presentaron. Después quedamos acá con los cantantes, Quique, Chucho, Gaspar, que en paz descanse, Gaspar ya no está. Sí. Y la mayoría de los que integramos identidad, al final Quique decide coger su ruta solo. Con el tiempo Chucho hace lo mismo y entonces quedo yo. ¿Tú sabes por qué digo esto? Porque fíjate, el motivo principal de que seas tú el percursor y el que estás delante es que justamente ahora se hace el aniversario. Y al hacer el aniversario ahí viene una producción de la que yo quiero hablar, que antes hemos tocado así por encimita, que tú has trabajado ahora con invitaciones y felicidades porque es muy bonito primero hacerse un homenaje. Sí, total. Pero apoyándose además en artistas para que cada uno refresque, aporte lo suyo. O sea, ¿cómo ha sido el escoger tantas canciones, las adecuadas? ¿Y cuántas has hecho en total? A ver. Bueno, en esa producción la idea es meter 10 canciones de las que más se hayan movido ahora, como hay la posibilidad de uno saber qué canciones están sonando en el universo salsero. Claro.
Entonces, pues Haider la tiene muy clara con eso por ser publicista. Entonces, de ahí se han seleccionado las que más han tenido acogida, porque es que hay algo especial. Por ejemplo, Venezuela han sonado canciones que aquí en Cali no han sonado. Si ella volviera, ahora por siempre ella, una canción que yo escribí, está muy bien pegada. Lo mismo de canciones, por ejemplo, hay una que es pero súper fuerte en Ecuador, la que grabó Nino Segarra. Ah, Nino, mi querido. Esa canción no puede faltar en el repertorio de la identidad cuando viajamos para Ecuador, para el Perú. Entonces en estos países han sonado canciones que aquí en Cali no han sonado. Entre amigos. Con un sorbito de café. A mí me da una inquietud. ¿Nunca te ha dado por grabar algo que sea desenfocado completamente de la salsa? Diferente. Ni siquiera te hablo de bolero. Algo que sea como muy extraño. No sé. Bueno, mira que yo inquieto siempre con mi música y por allí me comencé a sacar como un concepto de algo que me ha encantado y es una música que es muy fiestera. ¿Tú has escuchado el pájaro campana? Sí, sí. Bueno, ese pájaro campana, hace más o menos unos 5 o 6 años, algún grupo volvió y lo grabó y eso fue el éxito y trabajaron hasta que se pusieron morados de tanto darle a eso. Y yo, pues como guitarrista, yo me puse a pensar, oye, hombre, hagamos una canción por ese estilo y me comenzó a llegar pues como la información de hacer algo como por ese estilo. Ese es el famoso pájaro campana. Entonces yo me hice una canción que es con ese mismo ritmo, pero entonces lo que yo me inventé fue esto también por el mismo tono de la mayor. Si pillas que es el mismo y el mismo rasgado. Tú pones una canción de esas en una madrugada donde la gente ya está copetona, como decimos nosotros. Que es el truco de la trova. Oye, eso todo el mundo metido a bailar esa vaina. Entonces, tengo eso para grabarlo. Yo le digo a Haider, mijo, es que uno no puede solamente quedarse con algo que pues ha sido de su dominio, lo que le ha encantado y todo eso, pero yo tengo mucha imaginación en esto de la música. Entonces, yo quiero grabar esa canción, Carlos, te cuento, porque es que yo sé que esa vaina puede ser un palo. Y eso es un ejemplo para mucha gente joven. Lo que tú estás haciendo es buscar, que es lo que trato yo de enfocar a la gente joven, buscando oportunidades, buscando diferencias, porque ponerse a grabar ahora mismo popular, te toca ir detrás de todos los que están en popular, urbano de todos los que están en este enfoque, y de salsa de todos los que estamos ya aquí en la salsa. Claro. Hay que crear un género, un enfoque y además, que es un punto que quiero hablar ahora, modernizarse con lo que estamos, la distribución, los sellos discográficos. Tú venías, fíjate, de estar con Codiscos, ahora eres artista independiente, puedes tener tu propia distribución, tu propia red, tu música toda, como este disco de aniversario, están las plataformas. Ambos estamos con una compañía muy buena, que es como Disetti, la cual nos ayuda y nos apoya para que nuestra música esté presente en muchas partes del mundo. Yo creo que eso es importante porque los muchachos jóvenes a veces están perdidos, Carlos, no saben para dónde tirar. Y fíjate, aquí tiene un ejemplo de gente adulta que está metida en el enfoque moderno. Sí, y lo importante como también que cojan como de ejemplo lo que nosotros venimos procurando, es aprender esta nueva tecnología, porque hay mucha gente que eso le ha dado muy fuerte y la verdad se han quedado como, uy, miércoles, ¿qué pasó? Pero pues, hay que buscar la persona que maneje bien eso de lo digital para que también entren en la competencia, porque yo digo, eso es una competencia muy sana, porque cada cual debe fijarse que debe hacer sus canciones para tener la posibilidad de estar también aplicando algo que se ha vuelto el común denominador de hoy en día. O sea, los tiempos van cambiando
y uno también tiene que estar atento a esos cambios, porque si no te quedaste y te perdiste. Igual que el negocio, porque una cosa, tú sabes que lo bonito de nosotros es cantar, estamos claros, pero eso es el mundo del arte. Luego está el mundo de la industria musical, son dos cosas diferentes, donde ya ustedes tienen que aprender lo que es el copyright, los derechos de grabación, derechos mecánicos, de ejecución, públicos, monetizaciones. Los royalties antiguamente eran por ventas de discos, hoy en día es por los downloads, por simplemente vistas. Entonces llega un momento que uno nos ha cogido esta onda de análogos a digitales. Sí. En nosotros tiene más mérito estar en la actualidad, honestamente yo lo veo así, que los muchachos jóvenes, porque ya traen el dedito del iPhone, ¿no es cierto? Pero nosotros no, nosotros nos hemos tenido que meter en esta onda. Nos tocó vivir otra época y lógicamente que atropella cuando llega la tecnología, pero pues está en uno, ¿no? De preocuparse por mirar a ver de qué manera puede uno comenzar a involucrarse también y descubrir muchas cosas que pueden ser fantásticas para uno hoy en día entrar a hacer esa clase de competencia. Y como yo te digo, importantísimo estar uno también validando lo que uno sabía hacer, es decir, no quedarte que con lo que siempre te han reconocido, sino que bueno, hay que innovar, hay que apostarle a algo nuevo, y eso es lo que venimos haciendo con Identidad también. Oye, mi Carlitos, ¿algún baile así cercano? ¿Alguna pues cosa? Tenemos, Carlos, la verdad, pendiente una gira internacional, tengo algo también pendiente para que yo creo que, inclusive, y creo que hoy era el día que me estaban confirmando para qué fecha vamos a tocar también un gran festival en Bogotá. Chévere. Y eso es ahora en junio, con el poder de Dios vamos a estar también participando. Eso es un evento grandísimo, mucha gente, y es lo que yo busco, ¿no? Tengo también algo para México. Nosotros teníamos muchas posibilidades de estar trabajando en México, pero las propuestas no eran pues así como tan atractivas en lo que uno busca, porque tuvimos la oportunidad de estar en unos Billboard Latin Music en Ciudad de México, en el Movistar Arenas en México, y lógicamente que allí, si te dan la oportunidad de participar en un evento tan importante, dejaste un punto muy alto, ¿cierto? Entonces, prestarte para que te ofrezcan de pronto una puerta o que te lleven a tocar por cualquier peso, entonces no se justifica el haber logrado ese objetivo de llegar a pillar ese logro, digamos, de estar en unos Billboard donde van los mejores artistas del mundo, porque todo el mundo conoce de eso. Entonces yo digo, yo no puedo esperar más otra cosa que estar en un gran concierto, en un estadio Azteca es decir, allá hay muchas cosas también importantes en México. Entonces estoy detrás de eso y yo sé que lo vamos a lograr, porque no me pongo a mirar en la parte lateral ni para atrás o qué están haciendo los que vengan empujando también, los que quieran hacer sus cosas, y no me aparto también de que aparecen agrupaciones que de pronto también pues tendrán sus méritos, pero pues nosotros hemos venido trabajando muy a conciencia, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Entonces de eso trata, nosotros buscamos es estar en esos conciertos de alto nivel que te brindan una imagen muy positiva para el mundo. Igual si los amigos internacionales, los fans, seguidores tuyos, me imagino quieren saber qué está pasando, las plataformas, redes, ¿están como la Orquesta de Identidad? Sí, claro. En todas. Te cuento que nosotros veníamos precisamente, eso lo hicimos con Haider, de algún día fuimos a averiguar, todavía había una chica funcionaria de Industria y Comercio aquí en Cali. Y entonces yo fui a averiguar sobre qué estado estaba, si nosotros podíamos aspirar a el nombre de la identidad, porque nosotros veníamos trabajando con el nombre, o lo tengo registrado como Orquesta Original Identidad. Creo que tú te diste cuenta de eso, Carlos. Y entonces apelamos a ir a hacer la investigación y averiguar, y resulta que había una agrupación en Bogotá que se llamaba Identidad Latina. Por estar esa agrupación como identidad, así fuera latina, ya impedía que nosotros apeláramos a que ese nombre nos lo entregaran por hacer méritos, porque llevábamos 33 años, lo que hace que nosotros nos disolvimos como Orquesta La Identidad hace muchos años, pero yo seguí haciendo producciones, haciendo el trabajo de no desaparecer, y lo importante, como te digo, es seguir haciendo música, y eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces se presenta
la oportunidad de que la niña nos dice, ahí esa orquesta la figurando con ese nombre, por Identidad Latina, pero hasta el momento está por vencérseles el tiempo de que ellos renueven, es que llama, ¿cierto? Sí. Esa marca. Entonces, bueno, lo importante es que estás ahí, que sigues grabando, que has hecho un disco aniversario, que Carlos no para, que la identidad no para, que las canciones están más actuales que nunca porque ha vuelto, se está rescatando de nuevo las canciones de nuestras épocas. Sí, claro. No es porque haya falta hoy en día de música, simplemente porque la gente tiene añoranza después de tanto tiempo que nos han estado poniendo pues, otras músicas que han invadido un poco el género, ahora ya estamos en esto. Yo estoy muy contento de que hayas estado en este primer programa, en el primer podcast de Carlos Nuño Entre Amigos, porque sabes que te quiero mucho, los aprecio mucho a la familia, a tu hijo y a ti. He estado orgullosamente trabajando con ustedes también en la canción de Mujeres, que está ahí en todas las plataformas. Me alegro mucho que sigas fuerte, que sigas en pie. Tenemos sueños que algún día los contaremos cuando ya los hagamos más fiables, de hacer un sindicato, una unión, algo bien bonito, sí, desde Cali para el mundo, para los artistas, pero de momento, muchas gracias, Carlitos, por estar aquí y ha sido un gustazo. No, mi hermano, altamente agradecido por tu invitación y la verdad, a mí me encanta donde me invitan a estar porque hay muchas cosas que nosotros venimos procesando y qué mejor que a través de estos medios que podamos nosotros expresar todo lo que pasa al interior de la Orquesta Identidad. De verdad que, claro, que tenemos muchas cosas que mostrar porque se viene haciendo un trabajo muy importante. Y la idea más principal es que hablaras, que pudieras contar, porque cada vez que vamos a un medio, no sé si te pasa a ti enseguida, cántate una canción, cántate un trocito, es que yo quisiera hablar, contar mis cosas también, de mis proyectos, pero solamente se canta. Acá en el podcast la idea es que hablemos más humanamente, más personalmente, claro, y puedas tú decir todos tus sueños, aquellos pasados como los actuales, como los de futuro, que exacto, es vida del artista. Sí, claro, y qué mejor que uno pueda contar como en confianza muchas cosas, claro. De verdad que estoy muy agradecido, vuelvo y te reitero, Carlos, y no, espero que cada que tengas un espacio y me puedas invitar, por aquí estaré, mi hermano. Muy bien, un besote grande a todos, gracias por estar con nosotros y ya saben, seguimos en plataformas, seguimos en redes, seguimos con Carlos Nuño Entre Amigos.